Amén. Gracias por las oraciones, gracias Marce, gracias Marito. Y Mati, si está todo ok, siendo las 10 menos 20, no, 9 menos 20, ¿arrancás? Tenemos unos segunditos. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ahí está. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 2. Escuchaba la oración de Mario, escuchaba todos los anuncios y la verdad que el Señor no para de sorprendernos. Y quiero compartirles un mensaje que quizás ya lo compartí un miércoles en la iglesia, pero está bueno para volver a escucharlo y para que el Señor obre por medio de su palabra. Ojalá que te haga tan bien como me hizo a mí. Esto, después de esta reunión, vamos a transmitirlo en YouTube y en Facebook para que pueda estar también colgado en las redes y como como se dijeron en las oraciones, el mensaje siga transmitiéndose a lugares que no se dan una idea de dónde llega. Y el Señor está obrando de una manera que no lo podemos creer. Mira, en esta semana estuve pensando muchísimo y hablando mucho con un montón de chicos y jóvenes de nuestra iglesia y jóvenes que no son de nuestra iglesia. Y si hay algo que me sigue sorprendiendo es la gracia transformadora de nuestro Señor Jesús. Cómo la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas puede transformar una vida. Eso, sinceramente, hermanos, no sé si a vos te pasa lo mismo que a mí, pero me sigue llamando la atención y me sigue moviendo la estantería, como se dice, y sinceramente no puedo creer cómo Dios obra en las vidas de las personas de tal manera que la transforma totalmente. Y quiero hablarte de un personaje que quizás en esta época sería juzgado, señalado, encasillado, ponerle el adjetivo que vos quieras. Yo quiero hablarte, y espero que nadie se ofenda, de una persona que practicaba y era llamada la ramera. Quiero hablarte de Ra, la ramera. Y lo bueno que tiene la Biblia es que no esconde la verdad. Nosotros a veces escondemos la verdad. Y la Biblia no. La Biblia son palabras de amor, son palabras de verdad. Y no va a haber nada oculto en la Biblia. Y la Biblia no oculta su pasado y no oculta su historia. Y Ra es parte de la historia. Pero ¿por qué te quiero hablar de Ra? Porque Dios utiliza a personas que quizás cayeron, a personas que quizás estaban en el lodo. Jesús eligió a 12 personas comunes para que transformaran el mundo. Y Dios hasta el día de hoy sigue utilizando personas que quizás no son perfectas. Y eso es lo que más me llama la atención, cómo Dios puede transformar una vida. La gracia, esa bondad inmerecida que no nos merecemos, transforma nuestras vidas. Y transformó la vida de Raá, como puede transformar la tuya. ¿Sabes por qué digo la tuya? Porque también yo me siento de ese lado. Porque en algún momento Dios transformó mi vida. Porque en algún momento vos, yo, nos hemos caído. Y muchas veces por vergüenza, muchas veces por un montón de cosas, porque nos señalaban, nos encasillaban, quizás en algún adjetivo, porque el mundo te señala por tu pecado. Y Dios, o el mundo te llama por tu pecado. Ahí va el borracho, el adicto, o el que vos quieras. Pero Dios te llama por tu nombre. Dios perdona tu pecado y a partir de ese momento sos hijo de Dios. Y Ra es el ejemplo máximo de la gracia transformadora de Dios. Y en el Antiguo Testamento, sin estar Jesús, es increíble cómo por su fe fue salvada. Y mirá, quizás Ra
como le sucede a muchísimas de las personas de esta época, que están en la situación de Rahab, porque no habla de que tenía esposo, Rahab, no habla. En esa época, las mujeres que no tenían marido eran casi servidumbres y eran usadas o perdían todo, eran casi esclavas, perdían todo. Si tenían hijos iban todos a la esclavitud porque el que traía el sustento era el hombre. Y la única manera de tener un sustento, o quizás ella era la única manera que tenía un sustento, era prostituyéndose. Pero ella vivía en Jericó. Y en Josué capítulo 2 dice que Josué es un libro de batallas. Si vos querés una película épica, o si a vos te gustan las películas de la época de los vikingos o de las batallas, leete el libro de Josué, porque es un libro que ya arranca diciendo: sé fuerte y valiente, porque no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y tenían que ir a poseer la tierra prometida, pero había muchos pueblos y había que pelear. Y Jericó estaba en el medio. Y dice la Biblia que se posaron muy cerca en las montañas y desde lo lejos se veía el pueblo de Israel. Imagínate Jericó. Jericó mirando hacia allá y mirando hacia el horizonte, viendo miles de soldados y el pueblo del gran Dios. Y ya se escuchaba del poder, de cómo habían salido de Egipto. Y algunos hasta tenían miedo. Rahab había escuchado del poder de Dios. Y dice la Biblia en Josué capítulo 2, versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Sabés que los judíos hasta el día de hoy, muchos dicen que era una casa, pero quizás era un prostíbulo donde Rahab era la que manejaba, o la madama, como quieras decirlo, la que manejaba a varias chicas y complacía el deseo de muchos hombres, ¿sí? Pero Jericó, en esa época, si vos lees en Levítico capítulo 18, versículo 3, versículo 6, versículo 21, habla que el pueblo de Dios tenía prohibido mancillarse de esa manera. Pero el pueblo de Jericó tenía desde sus sacerdotes y sus dioses que practicaban la prostitución. Es más, obligaban a prostituir a sus mujeres. Y querés que te diga una cosa más, hasta entregaban a sus hijos en sacrificio. Era tal la maldad que había en Jericó que Dios no perdonó a ninguno, salvo a Rahab. ¿Pero por qué? Por su fe. ¿Pero qué hizo Rahab? Fíjate. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche. Acordate que el pueblo estaba en el horizonte y estaba preparándose para atacar. Dios le había dicho a Josué que le iba a entregar a Jericó. Y la batalla fue increíble. Después léelo en tu casa, porque ¿cómo fue? Ni siquiera usaron armas, usaron trompetas, caminaron alrededor. La verdad que es increíble el poder de nuestro Dios. Y Rahab había escuchado cómo habían salido de Egipto, había escuchado de todas esas maravillas que había hecho el único Dios. Y también vivía en medio de la perversión, vivía en medio de dioses demoníacos, de personas que hacían el mal. Pero aparentemente Rahab era distinta. Aparentemente digo porque ella anhelaba otra vida y quizás no tenía las posibilidades. No estamos justificando su vida, porque no sabemos anteriormente cómo llegó hasta ese momento. Lo que sí sabemos es lo que hizo en ese momento. Recibió a los espías de Josué y dice que el rey mandó, he aquí que hombres de los hijos de Jericó, versículo 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde habían ido. ¿A dónde han ido? Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella, versículo 6, marcalo en tu Biblia, porque acá vemos cómo Rahab se la jugó, se puso a todo un pueblo en contra, que hasta ese momento no lo sabían. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjate la fe que tenía esta mujer, que se la jugó, se la jugó, porque todo Jericó, si se hubiese enterado de lo que hizo, lo hubiese sacrificado. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Pero se habían plantado en pos de guerra. Pero Rahab, por su fe, salvó a estos 2 espías. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, y empieza a hablar y empieza a contar las cosas que hizo. Fíjate lo que dice el versículo 12, yo lo tengo marcado en mi Biblia, ojalá que vos también lo puedas hacer. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. No solamente salvó su pellejo o su vida. Hasta este momento, cuando vos venís leyendo, te pido que salven a mi familia, a mi papá. No se merecen, no quiero que perezcan acá. Rahab tuvo fe. Y Rahab, la ramera, en estos tiempos, hubiese sido señalada, encasillada, hasta excluida. Pero hermanos, ¿cuántas personas entran a nuestra iglesia con pecados? Muchos los conocemos y muchos no los conocemos. Pero ¿cuántas personas están lastimadas? Personas que el pecado destruye día a día, que el pecado destruyó y que el pecado sigue destruyendo en este tiempo. Vos y yo tenemos que ser personas que restauren. Dios tenía un plan hermoso para ella. Dios tenía una transformación de su vida de tal manera que Rahab, la ramera, aparece en la gran galería de la fe de Hebreos 11. Acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos 11, versículo, vamos a leer el 6 primero. Dice, la galería de la fe, donde están los más grandes exponentes de la fe de la Biblia. Fíjate lo que dice Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ella, sin saber esto, miles de años antes, tuvo esa fe. Y fíjate lo que dice el versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que Dios se quiere acercar a nosotros. Hechos 17:27 dice que Dios no está lejos de nosotros, a pesar de que nosotros le damos la espalda. Porque ¿sabés lo que es el pecado? Nosotros a los chicos en la escuela bíblica le enseñamos que el pecado es darle la espalda a Dios. Y muchas veces pensamos que Dios se aleja de nosotros. Pero ¿quién peca? ¿Quién se aleja? ¿Quién le da la espalda? Siempre me acuerdo de ese padre amoroso, porque no me gusta decirle hijo pródigo, me gusta decir la historia del padre amoroso. Porque el hijo pródigo sabemos que después volvió, pero ese padre esperaba en su casa. Ese padre amoroso, cuando vio de lejos que su hijo volvía, corrió a besarle y lo perdonó. ¿Quién se había alejado? El hijo. ¿Quién había pedido la herencia? El hijo.
¿Quién estaba arrepentido? ¿Quién había entrado en sí? El Hijo. ¿Pero quién perdonó? El Padre. Ni el hermano entendía por qué había tanta fiesta. Qué lindo que es cuando vemos y oramos por hermanos que vemos a lo lejos que vuelven. Qué lindo que es ver cuando una persona en la cual nosotros oramos y tratamos de trabajar en esa vida, quiere cambiar. ¿Qué estamos haciendo por estas personas? ¿Las seguimos juzgando y señalando? ¿O estamos ayudando a restaurar? Quizás Ra no tuvo personas cerca que le ayuden a restaurar su vida o que le digan, mirá, dejá de hacer esto. Porque era muy mal visto esas personas, las personas de esa profesión. Y hasta los tiempos de hoy. Es increíble cómo Dios, a pesar de todas las cosas, nos transforma y nos perdona. Y si no, pregúntale, cuando estemos en el cielo, a Dios, y buscá por ahí que seguramente está el ladrón de la cruz. Yo te pregunto, ¿qué hizo el ladrón de la cruz para entrar al cielo? ¿Qué hizo? ¿Fue caminando a Luján? ¿Estuvo en la escuela bíblica? ¿Habló en conferencias? No, solamente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe y pidiendo podés entrar en los cielos. Israel lo tenía bien claro. Y no solamente se la jugó, sino que los escondió y salvó y los dejó escapar. Y después, si seguís leyendo, la batalla épica, que nunca fue batalla, Dios le entregó, como dijo Ra, la tierra de Jericó. Y después de esto, murieron todos, absolutamente todos, salvo ¿quién? Ra y su familia. Ra y su familia, dice la Biblia, vamos a buscarlo en Josué, capítulo 6. Si estoy bien. Josué, capítulo 6. En el capítulo 6 dice la toma de Jericó. Fíjate en el versículo 10. Dice, y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni oiréis la voz de la trompeta, ni saldrá palabra de vuestra boca. Si después seguís leyendo en el 16, empezaron los sacerdotes a tocar la trompeta, y empieza a atacar, y dice el 21, y destruyeron a filo de espada todos los que habían quedado, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Ra, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro. Mas Josué salvó, versículo 25, la vida de Ra, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Es increíble cómo Dios transforma una vida, pero con una vida transformada vos podés salvar toda una familia. Hermanos, tenemos que ponernos en la cabeza y ponernos que estamos en un tiempo donde la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde la gente está lastimada. Estamos en un tiempo donde la gente está herida. Estamos en un tiempo donde la gente necesita escuchar a Dios. Pero cuando Dios entra en esa vida, la transforma. Y cuando la transforma de verdad, cuando vemos los frutos, y vos decís, ¿cuáles son los frutos? ¿Que viene con camisa y corbata? ¿Que viene con la Biblia? ¿Que lee textos? No, cuando empezamos a ver los frutos familiares, cuando esa familia le empieza a hablar a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a sus tíos,
Ra no solamente se salvó ella, salvó todo lo que era suyo. Y fíjate, y con esto vamos terminando, porque no quiero excederme. Dice, y habitó con el pueblo de Israel hasta hoy. ¿Qué significa eso de hasta hoy? Bueno, evidentemente Ra era hermosa, era extraordinaria porque llamó la atención del jefe de la tribu de Judá, que era Salmón. Y se casó con Ra. Y es increíble lo que pasa después. ¿Qué, vos decís, Ra pudo transformar su vida, cambió. Mirá, se casó con el jefe de la tribu. Y no solamente eso, sino que tuvo hijos. Tuvo a Nazón y después tuvo a Boz. Hermanos, si vos lees la historia de Ruth, capítulo 4, versículo 20 y 21, ¿sabés quién es Boz? El que se casó con Ruth. Ahora, si vamos para atrás, Dios la recompensó, porque le salvó la vida. Pero si vamos para adelante, toda su generación también fue de bendición. ¿Sabes por qué? Porque tuvo un tataranieto muy famoso. ¿Sabés quién fue su tataranieto? David. David fue su tataranieto y tarde, y más tarde, vamos a leerlo, más tarde, Mateo capítulo 1, y vos decís, ¿por qué aparece la genealogía de Cristo en Mateo y no aparece en los otros evangelios? Mateo es para otro mensaje, ¿no? Mateo era recaudador de impuestos y él anotaba todo. Y él es un libro que tiene muchos datos y muchas cosas que quizás en otro no aparecen. Y aparece la genealogía de Cristo. Y fíjate lo que aparece, viene diciendo, y David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, y viene nombrando, fíjate lo que dice el versículo 5, por favor. Y esto es lo que quiero hablarte en esta noche. Salmón engendró de Ra, aparece en el Nuevo Testamento, a Boz. Y Boz engendró de Ruth, hermosa historia de amor, a Obed. Y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. Y si seguís, versículo 14. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquil, y Aquil a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús. Dios puede transformar una vida destruida. Dios puede tomar una persona que estaba pecando, o que estaba caída, o que estaba mal vista, o que estaba señalada, o que estaba juzgada por sus actos, para transformarla. Dios es especialista en utilizar personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Es increíble como Raá, la ramera, termina siendo la tatarabuela del rey David y de Jesús. Y no solamente eso, sino que salvó a toda su familia. Y hasta hoy la seguimos recordando, porque gracias a su acto, hoy podemos decir que Jesús vino a la tierra y entramos en otro tema, ¿no es cierto? Porque Jesús no nació de la unión de María y de José, pero que Raá tuvo que ver. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Lo primero, la gracia transformadora de Dios puede agarrar algo que estaba destruido, moldearlo y ser de bendición. Una fe que cree, una persona que tiene fe, agrada a Dios de tal manera que Dios puede utilizarlo para cosas extraordinarias. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Y vos me decís, pero yo pequé, yo soy una basura. No. Escuchame, y escuchá bien esto, porque a mí me lo dijeron una vez, porque yo una vez también me sentí una basura. Y una vez me dijeron lo mismo, Mati, vos no sos una basura. Jesús no murió por basura. Jesús no murió por lo que vos te sientas en este momento. Jesús murió porque te amaba.
Y hoy te ama tanto que no importa tu pasado, no importa tu pecado. Solamente si en esta noche vos le pedís perdón a Dios y tenés fe, Él puede transformar tu vida. Esa gracia, esa bondad inmerecida puede entrar en tu vida y por medio del Espíritu Santo transformarla de tal manera que quizás generaciones y generaciones, como hasta el día de hoy, puedan ser de bendición. Hermanos, quise ser lo más rápido posible y quise que de esta manera podamos reflexionar que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado y un propósito. Solamente tenemos que plantarnos y descubrir qué es. Y tener fe que se va a cumplir. Pongámonos metas. Estamos en un tiempo donde Dios necesita de nosotros. Y vos decís, pero ¿yo qué puedo hacer para Dios? Lo que vos puedas hacer es mucho. Raá en ese tiempo era la ramera. Sin embargo, Dios utilizó esa vida para poner uno de los reyes más importantes en la historia y traer al Salvador del mundo. Que Dios bendiga su palabra y que vos y yo podamos tener en cuenta que si pecaste, Dios te perdona, que Dios te restaura, que Dios te transforma. Y si vos conocés a personas, hermanos, es el momento de que empecemos a pensar en restaurar. Las personas están dejando de conectarse en los Zoom, las personas están dejando de congregarse. ¿Y qué estamos haciendo por esas personas? Dejemos de ser tan egoístas y pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en los demás. Y vos decís, bueno, pero estamos en pandemia. Bueno, pero un mensajito no te cuesta nada. Una llamada no te cuesta nada. Y tenés fe, como tuvo Rahab, para salvar la vida de toda una familia. Quizás por tu fe y por tu constancia y por tu perseverancia se puede salvar una familia. Oremos, porque los tiempos se están acortando. Dios viene pronto. Y cada 6 minutos se están muriendo personas. Cada segundo que estamos perdiendo es una persona que quizás no vaya al cielo. Y eso a mí me duele mucho. Ojalá que a vos también. Y que el tinglado, la escuela bíblica, la actividad de adolescentes, los jóvenes, los mensajes de los jueves, lo puedas compartir para que otra persona pueda transformar su vida como la transformó Rahab. Y para que esa vida transformada sea de bendición de generación en generación. Amén. Amén. Gracias, Mati. Hermosa enseñanza. La verdad que, podemos sacar muchas cosas. No quiero ser repetitivo, pero es verdad lo que dice Mati. Dios utilizó en este caso una ramera. ¿Y por qué no nos puede utilizar a nosotros? Que seguramente tengamos un orgullo alto, seamos mentirosos, tengamos algún problema o algún vicio con alguna cosa. ¿Y por qué no nos puede utilizar a nosotros? Así que tengamos en cuenta de que Dios no se fija nuestro título que tengamos arriba de nuestra vida, sino que Él utiliza nuestra vida para poder transformarnos y para poder después traer bendiciones. En este caso, Rahab, como escuchábamos que Mati nos decía, después de años y miles de años, que nació nuestro Salvador. Nosotros seguramente no los veamos los resultados rápidos, pero si veramos y hacemos lo que Dios nos manda, seguramente los resultados se van a ver en un tiempo prolongado. Así que gracias, Mati, hermosa enseñanza. Para terminar este momento y antes de hacer la foto, le vamos a pedir al otro anciano, a Poli, si puede terminar con una palabra de oración, seguido la foto y después quedamos libres si no queremos quedar charlando o el que se tenga que ir a comer o hacer sus cosas, está libre para poder hacerlo. Oramos, Poli.